Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente de la hora reptiliana? Les doy la bienvenida a una transmisión más. El día de hoy les quiero hablar sobre el experimento de Milgram, pero antes quiero que se hagan una pregunta. De hecho, me gustaría que pusieran la respuesta en los comentarios antes de continuar. ¿Tú harías algo que no quieres hacer y que podría dañar a otra persona solo porque te lo pide una autoridad? Les doy todo el tiempo del mundo para que pongan su respuesta en los comentarios. Pues bien, esta pregunta ya se la han hecho antes muchos académicos a lo largo del siglo XX, sobre todo después de presenciar crímenes masivos contra la humanidad como los campos de exterminio del Tercer Reich, o también los experimentos realizados por el escuadrón japonés 731, del cual ya tengo un video en YouTube para que lo chequen. De hecho, estaría muy bueno que lo vieran antes de este video para que tengan más contexto. Y bueno, para responder a esta pregunta se realizaron una serie de experimentos de psicología social llevada a cabo por el psicólogo de la Universidad de Yale llamado Stanley Milgram, los cuales son descritos en un artículo publicado en 1963 en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology bajo el título de Estudio del comportamiento de la obediencia, y resumido en 1974 en su libro Obediencia a la autoridad, la perspectiva experimental. El fin de esta prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad aun cuando pudiera entrar en conflicto con su conciencia personal. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo juicios a los criminales de guerra, entre ellos Adolf Eichmann, por el holocausto judío. Y ya sabemos que nomás a los alemanes, porque pues a los japoneses. Les digo, vean el video del escuadrón 731 para que sepan de qué les estoy hablando. La cosa es que la defensa de Eichmann y de los alemanes, cuando declaraban en juicio por crímenes contra la humanidad, fue una muy sencilla, y es que ellos decían: pues mire, yo solo cumplía órdenes, es que el jefe me decía que lo hiciera y pues yo lo hacía, pues ¿qué hago? Algo así, esa sería mi versión de un alemán mexa. Y bueno, Milgram se empezó a plantear las siguientes preguntas. A ver, ¿los nazis fueron realmente malvados y desalmados? ¿O se trató de un fenómeno grupal que podría ocurrirle prácticamente a cualquiera en las mismas condiciones? ¿Podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el holocausto solo estuvieran siguiendo las órdenes de Hitler y de Himmler? Pues aunque no lo crean, estas preguntas sí son muy importantes, pues fenómenos como estos podrían repetirse. La obediencia a la autoridad podría ser en un principio algo que explicaría la violencia institucionalizada. El principio de obediencia a la autoridad ha sido defendido en nuestras civilizaciones como uno de los pilares en los que se sostiene la sociedad. En un plano general, es la obediencia a la autoridad la que permite la protección del sujeto. Sin embargo, la exacerbada obediencia puede resultar un arma de doble filo, cuando el socorrido discurso de "pues es que yo nomás obedecía órdenes, iré, no fue mi idea", cuando ese discurso te libra de responsabilidades y disfraza de deber los impulsos sádicos, esta arma de doble filo es muy peligrosa. Milgram, entonces, para responder su pregunta, decidió que a través de carteles y anuncios se solicitarían voluntarios para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje. Esto en la Universidad de Yale.
por lo que se les pagaría $4, lo que vendría siendo actualmente con la inflación, la actualización y los recargos, como $28 actualmente, más las comidas. A los voluntarios que se presentaron se les ocultó lo que en realidad era el propósito para este experimento. Ellos iban a participar realmente en una investigación sobre la obediencia a la autoridad. Los participantes eran personas de entre 20 y 50 años de edad, de todo tipo de educación, desde los que acababan de salir de la escuela secundaria hasta participantes, ojo aquí, con doctorado. De hecho, se les hizo saber que para el experimento hacían falta personas, el maestro y el alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro, mientras que el papel de alumno siempre iba a ser asignado a un cómplice de Milgram. Es decir, les decían, saca tu papelito y a ver qué te sale, pero resulta que ambos papelitos siempre decían que les había tocado hacer el papel de maestro. Obviamente el que era el cómplice decía, ¡ah, me salió alumno! Y pues de esta manera hacían que el sorteo pareciera 100% legítimo. Y el maestro observaba siempre cómo el alumno, que era el cómplice, era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y se le colocaban algunos electrodos, mientras el maestro era asignado a otra habitación frente a un generador de descarga eléctrica con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga en incrementos de 15 voltios, oscilando entre los 15, que era lo más bajito, hasta los 450 voltios, y que según las advertencias del investigador iban a proporcionar la descarga indicada al alumno. Es decir, entre más se equivocaba el alumno, mayor era la descarga que tenía que recibir. Milgram también se aseguró de colocar etiquetas que indicaran la intensidad de la descarga, que venían a ser desde moderado, fuerte, peligro, descarga grave y XXX. Pero ojo, la realidad es que el generador era falso, porque no proporcionaba ninguna descarga al alumno, solamente hacía el sonidito al pulsar los interruptores. Les voy a explicar no es que ya viniera preparada, pero les voy a explicar todo este pedo con nuestro amigo favorito, Panchito, quien haría el papel de el incauto, el pobre incauto, digamos, alumno, que en realidad él es mi cómplice, como saben. Ustedes saben, Panchito de entrada siempre ha sido el cómplice de la hora reptiliana, pero aquí vamos a fingir que es el cómplice de este experimento. El buen Panchito, al que se le acaban de poner electrodos para supuestamente darle las descargas, y este vendría siendo un transeúnte que vio seguramente el anuncio y dijo, bueno, yo le entro para ganarme mis $4. Le vamos a poner Moluri. El buen Moluri, en teoría, en estos experimentos no sabría nada. Él seguramente entraría, se encontraría con Panchito, los dos, obviamente Panchito aquí no tiene los electrodos, porque en teoría Panchito no sabe qué pedo, en teoría. Ambos sacarían su respectivo papelito. Panchito diría, pues ni pedo, me tocó ser el alumno. Guiño, guiño, en realidad le tocó, los dos papeles son iguales, pero él dice que es el alumno. Moluri lee el papel y dice, bueno, pues me tocó hacerla de maestro. Entonces, delante de Moluri, para que se vea impactante este pedo, le ponemos un electrodo a Panchito, pero le mostramos previamente a Moluri poniéndole el electrodo para que sienta una descarga que ya tenemos previamente bien calculada en nuestro dispositivo de 45 voltios. La sentirían, sería así como de ¡ah, la verga! ¡Ah! Esta descarga sí la tendrían que sentir ambos para que les duela
pero no demasiado, solo para que nuestro sujeto del experimento diga, ¡a la madre! Esta cosa duele. Esta cosa sí es capaz de infringir un dolor. Ya que se dio cuenta de qué tanto duele este pedo, ya le ponemos todos los electrodos a nuestro cómplice, nuestro querido amigo Panchito. Y este güey es el que se va a encargar de hacerle una serie de preguntas y le va a decir, a ver, te voy a decir una serie de palabras y quiero que me las repitas porque voy a, en este experimento, a ver qué tanto aprendes, qué tan bueno es tu aprendizaje, ¿no? Entonces le dice, a ver Panchito, te voy a leer las palabras y me las tienes que repetir. Y le lee la palabra hora, le lee la palabra reptiliana, la palabra rifa, la palabra machín y la palabra rin. Entonces Panchito, adrede, le dice mal las respuestas y le dice, digamos que Moluri le dice, a ver, repíteme las palabras que te acabo de decir. Y Panchito le dice, oreja, error. Así que te voy a poner una descarga de primero 15 voltios. Y luego le dice la siguiente palabra, a ver, ¿cuál es la segunda palabra? Reptichanga. No, güey, era reptiliana, no mames. Te voy a tener que poner una descarga mayor, ahora de 30. ¿Y qué palabra seguía? FIFA. Pues no, güey, no mames, Panchito, te estás equivocando. Te voy a tener que poner otra descarga de ahora 45 voltios. ¿Cuál sería la siguiente palabra? Panchito adrede le va a decir errónea también la palabra y le va a decir mancha. Pues no, Panchito, ahora ya tu descarga ya tiene que ir aumentando, ahora van 100 voltios. ¿Cuál es la última palabra? Y Panchito le va a decir queen. Pues no, Panchito, era rin. La hora reptiliana rifa machín rin. Esa era la frase que tenía que decir completa Panchito, pero la dijo adrede, la dijo completamente mal. Entonces, nuestro sujeto ya está a este punto pensando, ¡demonios! Estoy ya poniéndole descargas de 100 voltios. Es realmente doloroso. ¿Qué pedo? Pues ni modo, o sea, le tengo que poner otra descarga y ya son 115 voltios. Y a este punto Panchito ya está de no mames, ya me duele. Ya Panchito está gritando. En este punto, Moluri me diría a mí que soy como el observador, el experimentador, sería como quien dice la representación de Milgram. Me diría, oye, no manches, o sea, te estás pasando, ya está gritando, ya le duele y ya grita de dolor. A esto yo tendría, o el experimentador le responde, continúe, por favor. Y sorprendentemente, Moluri, en lugar de decir, estás loca, estás p***, esto le está infringiendo dolor a un ser vivo, yo me largo. No. Obedecía. Lamentablemente obedecía. Y conforme Panchito se iba equivocando, le iba poniendo cada vez descargas más y más y más y más dolorosas. En un punto, ya Panchito, ya era tal el dolor que en lugar de... ya se habían pasado de los 300 voltios, ya era una cantidad de dolor tan intensa que ya Panchito ni siquiera reaccionaba, ya ni decía nada. El sujeto de estudio, en lugar de decirme, oye, ¿sabes qué? Yo veo que ya esto no es sano para Panchito, yo considero que esto debe detenerse, debe parar, basta. Según el experimento, el sujeto de estudio de repente pues sí diría, oye, estoy un poco nervioso, oye, no estoy muy de acuerdo ya con esto, tengo miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de las respuestas que diera nuestro sujeto de estudio, el experimentador, en complicidad con Panchito, le diría, el experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna. Continúe. Y si después de esta última frase el maestro, es decir, nuestro sujeto de estudio, se negaba a continuar, pues se paraba el experimento y ya. Pero resultó que en la gran mayoría de los sujetos de estudio, todos continuaron hasta el final. Llegaron a aplicar hasta un 65% de los estudiados,
llegaron a aplicar la descarga máxima de 450 voltios. Sí, algunos sí llegaron a sentirse incómodos, algunos sí llegaron a decir, oiga, ¿estás seguro de que debo continuar? Y yo, el experimentador en este caso, les diría, pues, continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Pero no hubo nadie que antes de los 300 voltios dijera, güey, 300 voltios es demasiado, vete al carajo, me niego a continuar este experimento. No hubo uno solo antes de los 300 voltios que tuviera los para decirle al experimentador, es usted un idiota, debe detenerse. No. Lamentablemente, la gente obedecía sin cuestionarse. Lamentablemente, la gente no se negaba rotundamente, no decían basta, no decían, ¿sabe qué? 45 voltios ya me duelen a mí, por lo tanto, no debería de aplicárselos a otro ser vivo. No, todos invariablemente obedecieron la autoridad, aun cuando escuchaban a la víctima quejarse de dolor. El estudio posterior de los resultados y el análisis de los múltiples test realizados a los participantes demostraron que los maestros, en un contexto social más parecido al de su alumno, paraban el experimento antes. Porque aunque no lo crean, en el fondo, de manera muy oculta, todos tenemos un poquito de conciencia de clase, ¿cómo no? Efectivamente, vamos a sentir una mayor empatía por los que consideramos nuestros iguales, nuestros similares, nuestros camaradas. Y pues Milgram resumiría el experimento en su artículo Los peligros de la obediencia, escribiendo: los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos, es decir, de los participantes, como nuestro pequeño Moluri. Y se impuso aún al impulso de no lastimar a otros, y inclusive con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos, la autoridad, en este caso, en esta pequeña representación, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento de este estudio. En pocas y llanas palabras, este experimento concluye que somos bien pusilánimes ante la autoridad. Milgram, de hecho, rodó una película documental que demostraba este experimento y sus resultados, y se llama La Obediencia. Yo les recomiendo que lo busquen. Las copias originales son difíciles de encontrar hoy en día, pero bueno, tenemos YouTube, y si no, tienen esta hermosa representación con un muñeco hecho de calcetines como nuestro objeto de estudio y con un dinosaurio como nuestro cómplice. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren, maldita sea? Pero bueno, de hecho también en YouTube hay una recreación muy bien hecha y muy clara, que también podría gustarles. No sé cómo eso le puede ganar un dinosaurio y un muñeco hecho con calcetines, pero en gustos colores. Ahora, algo relacionado a la primera pregunta que les hice es que antes de llevar a cabo el experimento, el equipo de Milgram estaba haciendo sus quinielas para estimar cuáles podían ser los resultados en función de encuestas hechas a estudiantes, adultos de clase media y psicólogos. Consideraron que el promedio de descarga se situaría en los 130 voltios. Y que de ahí en adelante todos iban a mandar al carajo el experimento y iban a decir: señor Milgram, no mame, no invente, esto es sádico.
Todos pensaron que solamente la gente que iba a ser muy cruel, muy sádica, muy ojete, iban a aplicar el voltaje al máximo y pues si alguien hubiera apostado a que como humanidad somos unos ojetes, se hubiera cuajado en lana, porque se comprobó que el 65% de los sujetos que participaron como los maestros administraron el voltaje límite de 450 voltios a sus alumnos, y aunque sí se sintieron incómodos, pues ningún participante paró en el nivel 300 voltios, límite en el que el alumno dejaba de dar señales de vida. Así de canijo. Otros psicólogos de todo el mundo llegaron a cabo variantes de la prueba con resultados muy similares y a veces con algunas variaciones. Lo primero que se preguntó el equipo de Milgram fue: ¿cómo es posible que hubieran obtenido esos resultados? A primera vista, la conducta de los participantes no revelaba un grado de sadismo. Los participantes parecían, pues, gente común, normal, corriente, con nada fuera de lo cotidiano. Eso sí, todos se mostraban nerviosos y preocupados por el nivel de violencia que estaba tomando la situación, y al enterarse de que en realidad el compa al que estaban dejándole frito el cerebro no era más que un actor y que no le habían hecho daño, pues se sentían aliviados. Era como de: ¡ay, qué bueno que no te hice daño, amigo! En verdad, lo lamento. Y pues, por otro lado, sabían cuánto dolían los toques, porque cuando les preguntaban: oye, y cuando te administré la descarga de 45 voltios, ¿te dolió? ¡Machín! ¡Claro que me dolió! O sea, sí les dolía. Experimentaban un dolor al sentir ese voltaje, y aún así se lo suministraban a un prójimo. Está cabrón. El experimento planteó preguntas sobre la ética del método científico en sí mismo. ¿Por qué? Pues por la tensión emocional sufrida por los participantes, porque claro que se estresaban, claro que se estaban sintiendo mal, no es que no tuvieran corazón, es que le tenían miedo a la autoridad. Y pues se podría decir que esta tensión fue provocada por sus propias y libres decisiones, porque ellos pudieron haber elegido largarse y ahorrarse el estrés si hubieran tenido sus respectivos bien puestos, pues hubieran mandado a chiflar a la loma al científico, o sea, en este caso yo. Y pues de hecho, la mayoría de los científicos modernos considerarían que el experimento es inmoral. Y saben, por algo yo no estudié este tipo de ciencias, ni biológicas ni psicológicas, porque me cae que yo se hubiera experimentado a diestra y siniestra aplicando este tipo de estudios. Se me hacen muy interesantes y muy valiosos para la humanidad, pero bueno, por algo Diosito no le da alas a los alacranes. Lo que sí es que no se pueden hacer pendejos con que este experimento dio muy valiosos datos sobre la psicología humana. De hecho, el código de Nuremberg distingue el valor de los experimentos con seres humanos y pues evalúan si estos pueden tener resultados provechosos para la sociedad. También propone a su vez unos principios morales, éticos, legales para llevar a cabo esta clase de experimentos, y este código ya se encontraba vigente desde antes de la realización de este experimento. Ninguno de los profesionales tomó en cuenta que en teoría y aparentemente estaban violando un poquito las reglas o los lineamientos del código de Nuremberg, pero al menos en mi opinión personal no podemos ponernos a etiquetar de inmoral y cancelar todo, porque este experimento trajo cosas muy buenas a la humanidad. De hecho, les voy a decir algo. 6 años después del experimento, durante la guerra de Vietnam, uno de los participantes envió una carta a Milgram explicándole por qué estaba tan agradecido de haber participado en el experimento a pesar del estrés moral y psicológico que le causó.
Ahí nomás les voy a leer, literal les voy a leer una fracción de esta carta, porque le escribí una carta. Y bueno, este compa le dice a Milgram: fui participante en 1964 y aunque creía que estaba lastimando a la otra persona, no sabía en absoluto por qué lo estaba haciendo. Pocas personas se percatan de cuando actúan de acuerdo a sus propias creencias y cuando están sometidos a la autoridad. Permitir sentirme con el entendimiento de que me sujetaba a las demandas de la autoridad para hacer algo muy malo me habría asustado a mí mismo. Estoy completamente preparado para ir a la cárcel si no me es concedida la demanda de objetor de conciencia. De hecho, es la única vía que podría tomar para ser coherente con lo que yo creo. Mi única esperanza es que los miembros del jurado actúen igualmente de acuerdo a su conciencia. En pocas palabras, el güey estaba consciente de que estar en Vietnam en la guerra y matar gente está del nabo, está pa'l perro. Y eso lo supo, obtuvo esa conciencia, obtuvo ese nivel de autoconocimiento y de conciencia gracias al experimento de Milgram. Gracias a que se dio cuenta de que no siempre obedecer a la autoridad es lo correcto. No cuando te están diciendo que maten a alguien inocente. No cuando te están ordenando cosas que van en contra de tu moral, de tu conciencia y de tu ética. ¿verdad? El 84% de participantes dijeron posteriormente que estaban contentos o muy contentos de haber participado en el estudio. Un 15% les fue indiferente. De hecho, muchísimos, la gran mayoría expresaron su enorme gratitud más adelante a Milgram. Y de hecho recibió muchos ofrecimientos y peticiones de ayuda de los antiguos participantes, es decir, gente que en el principio se sacó de onda y que sí se sintió medio en shock con este experimento, entendió que estaba comprendiéndose mejor a sí misma, que se estaban descubriendo como humanos, que estaban explorando sus límites y que estaban explorando también lo que nos hace humanos, lo que nos hace tener empatía, sentimientos de reciprocidad hacia con el otro, de no dañar. Se dieron cuenta de que este tipo de experimentos los estaba convirtiendo en seres humanos más conscientes. Porque si no andamos truchas por la vida, allá afuera nos pueden hacer cagada, nos pueden utilizar. Y el problema es cuando nos utilizan para dañar a gente inocente. Sin embargo, hubo un pequeño porcentaje de los participantes que no sintieron ningún cambio en su vida. De hecho, algunos dijeron que no entendieron el experimento. ¿Saben por qué? Porque hay gente bien pendeja en este mundo. El profesor Milgram elaboró 2 teorías que explicaron estos interesantes resultados. La primera es la teoría del conformismo, basada en el trabajo de Solomon Asch, un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones en una crisis, transferirá la toma de decisiones al grupo o a la jerarquía. El grupo es el modelo de comportamiento de una persona. Y la verdad es que hoy en día yo veo a mucha bandita igual, como borreguitos sin criterio, dándole su voluntad a la manada y haciendo todo lo que los demás hacen sin reflexionar ni poquito. Yo nomás les digo, no es crítica, no es pedrada. Yo nomás digo las cosas y si a alguien le queda el saco, que se lo ponga. La segunda teoría es la cosificación. La segunda teoría más ampliamente aceptada es conocida como cosificación y hace referencia a que la esencia de la obediencia consiste en que la persona se percibe únicamente como un instrumento para la realización de los deseos de la otra persona y por ende no se considera como responsable de sus propios actos. Así ocurrida esta transformación de la autopercepción, todas las características esenciales de la obediencia ocurren. Es decir, cuando no se ayuda la idea no es mi pedo. Vayan y reclámenle a mi jefe. O sea, a mí no se me ocurrió ir y quemar a esas personas. Así puede llegar a veces a ser la gente, de decir, no fue mi idea, por lo tanto no soy yo el malo. Y aquí yo creo que queda muy bien la frase de tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, pero en fin. Hay algunas interpretaciones alternativas. El profesor Robert Schiller argumenta que otros factores podrían ser parcialmente capaces de explicar los experimentos de Milgram, y esto es la perseverancia de las creencias.
La gente no parece darse cuenta de que una autoridad aparentemente benevolente es de hecho malévola. Incluso cuando se enfrentan a pruebas abrumadoras que sugieren que su autoridad es súper culera, no lo van a ver. Por lo tanto, la causa subyacente de la conducta de golpe de los sujetos podría ser conceptual y no la supuesta capacidad del hombre para ser malvado. Yo sí creo que puede ser el ser humano muy malvado, pero en realidad sí podría también ser que la gente no quiera darse cuenta de que lo que les ordenan es una ojetada. Y con esto quiero invitarles a ustedes a que reflexionen, y que reflexionen un chingo, que se cuestionen siempre, que cuestionen a la autoridad, que analicen y que no actúen solo por costumbre o porque como las consecuencias de sus actos ya no son su pedo, no pasa nada. Y quiero que piensen siempre, porque no es fácil darse cuenta del rumbo que hemos seguido como humanidad, y sin embargo nuestro rumbo no está chido. Vean toda la de problemas de contaminación, de explotación, de esclavización, de cómo de alguna manera nuestras decisiones afectan a todo un entorno. Y aún así, aunque nosotros decidamos reciclar, no tirar basura, ser buenos ciudadanos, etcétera, etcétera, no nos movemos solos. Nos dirige un gobierno, nos dirige una institución. Y muchas veces esas instituciones no buscan nuestro bienestar. Y nosotros no queremos asumir que al final los que dan las órdenes son unos cuantos, pero los que las ejecutamos somos un chingo, somos todos. Y somos los que al final perpetuamos los actos incorrectos y los actos maliciosos. Entonces, sí hay que andar truchas, en verdad. Sí hay que cuestionar las leyes cuando son injustas. Sí hay que cuestionar las decisiones de nuestros líderes cuando son injustas. Sí hay que cuestionar a nuestros iguales cuando nuestros iguales están haciendo actos injustos o irracionales o absurdos o tontos o peligrosos o que no nos van a llevar a nada bueno y positivo y que además nos van a arrastrar a nosotros. Milgram, por su parte, combinó el poder de la autoridad con el de la conformidad. En estos experimentos los participantes fueron acompañados por uno o dos maestros acompañantes que también eran actores. Estos eran como el aprendiz o la víctima. El comportamiento de los acompañantes influyó de manera importante en los resultados. En el experimento número 17, cuando dos maestros acompañantes se negaron por completo a cumplir las órdenes, solo 4 de los 40 participantes continuaron el experimento, es decir, se sintieron fuertes, se sintieron un poquito influenciados, porque si 2 personas ya lo estaban señalando como algo incorrecto, como el ponerle electroshock a otro ser viviente que estaba sintiendo dolor, era algo cuestionable, bueno, pues la otra persona ya no se sintió solito y ya pudo decir, ¿sabes qué? Yo también elijo mandar a la fregada este experimento que causa daño. Pero, en el experimento número 18, los participantes realizaron una tarea de acompañamiento. Leyeron las preguntas por un micrófono o registraban las respuestas del aprendiz con otro maestro. Y ahí sí completaban la prueba, valiéndoles madre los gritos de dolor. En esta variación solo 3 personas de 40 desafiaron al experimentador. Eran personas que se sentían incapaces de decirle no a la autoridad. Eran personas que al ver que pues nadie hacía nada, pues ¿por qué ellos iban a mover un dedo? Y bueno, también al respecto, esto que les acabo de decir tiene un nombre, se llama desolación aprendida, que es donde se sienten incapaces de controlar el resultado, de manera que abdican toda su responsabilidad personal. En pocas palabras, cuando se sienten solitos y que van contracorriente, se achicopalan y se rinden y hacen todo lo que se les ordena sin cuestionar nada, porque sienten que no hay nada que ellos puedan hacer o cambiar. Es una sensación muy dolorosa, muy terrible. Yo en este sentido les aconsejaría tal vez que se acompañen de gente diversa, para que en caso de que tú seas un idiota, un culero que no se da cuenta de que es un ojete,
pues la gente a tu alrededor te lo señale, te ayuden a reflexionar con tus actos, que te puedas dar cuenta cuando la gente te dice, güey, la estás cagando. Si ya 2 o 3 personas te dicen que la estás cagando, piensa, no te enojes, piensa. Y por otro lado, si tú estás teniendo un sentimiento de soledad, pero sabes o sientes que tu causa es buena, que tu causa es justa, que las normas establecidas te están juzgando, pues también para que no estés aislado, para que también no sientas que todo está perdido. Puede haber gente que te haga compañía en tu lucha, que te haga sentir que no estás solo. Y eso ayuda en muchos sentidos, no nada más para que lleves a cabo tus decisiones radicales a veces. No radicales, a mí no me gustan las decisiones radicales, más bien tus decisiones que no son tan populares. Tal vez para que te apoyen a perseguir ese sueño que aparentemente la sociedad dice que no, pero que tus amigos de verdad, que la gente que en verdad te quiere, te cuida, te aprecia, te puedan dar ese soporte y te digan, tú lánzate, siempre y cuando tu decisión y tu elección sea justa, noble, racional, bien intencionada y bien argumentada. Tampoco te vayas a unir a luchas tarugas, nomás por tener con quién cotorrear, o sea, también eso está del nabo. Pero mira, la verdad, a mí que me haces caso. Al final, cada quien es dueño de su vida y sabrá qué fregados hacer con ella. Pero bueno, ya me explayé demasiado, regresando al tema. Lo que les quiero hablar ahorita es de una variación de este experimento que es muy interesante. El experimento 10 se realizó en una oficina muy modesta en Connecticut, y ahí fingían que quien realizaba el experimento era una simple entidad comercial. Ya no estaba respaldado por la Universidad de Yale. No, ya no. En estas condiciones, ojo, la obediencia cayó un 47.5%. O sea, era el mismo acto, era el mismo experimento que les acabo de recrear, pero en lugar de que la gran mayoría concluyera el experimento sin importar el dolor, acá no, acá la mayoría de la gente decía, oye, tu experimento está cruel, está del nabo, no confío en ti, creo que lo que estás haciendo está mal, bye. Así que podemos tomar en cuenta que al no sentir un respaldo oficial, la gente se animaba más a cuestionar, a escuchar su propia voz, su propio criterio y elegir más fácilmente lo que cada quien consideraba correcto. Yo siempre les recomiendo tomen eso en cuenta. Siempre piensen, ¿estoy actuando por mi convicción o siento una presión social? Mucho ojo con eso. Y bueno, el experimento de Milgram representa uno de los experimentos de la psicología social de mayor interés en la criminología a la hora de demostrar la fragilidad de los valores humanos ante la obediencia ciega de o hacia la autoridad. Sus resultados demostraron que personas ordinarias ante la orden de una figura con poquito más de autoridad podían tener como consecuencia actos salvajes, genocidios, ataques terroristas y que inclusive eran capaces de desarrollar un nivel de crueldad no antes vista. Y pues yo creo que por eso también luego los narcos son tan inhumanos y crueles, porque ellos muy posiblemente estén en pirámides de autoridad, en la cual todos los de la cadena más baja muy seguramente solo obedecen órdenes sin mirar más allá. Pero eso sinceramente no lo sé, eso solo lo pienso. Y también seguido pienso que los gobiernos aplican estos conocimientos en sociología para hacer que la gente obedezca más fácilmente. Yo seguido pienso que lo que vemos en las noticias, lo que vemos en las redes, lo que vemos en la propaganda no es casualidad y está dirigida a que nosotros reaccionemos de una manera ya esperada. Así que mis amistades, mi gente reptiliana, mi querida gente, los quiero truchas. Quiero que estén despiertos en la vida y les voy a repetir las conclusiones porque la neta sí quiero que nos quede bien clarito este pedo. 1. Los sujetos son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima y cuanto más lejos se encuentran físicamente de ellos. Los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. A mayor formación académica,
menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay una disminución de obediencia. Entre más preparado estés, entre mejor sea tu formación académica, menos obediente eres. Las personas que han recibido instrucción militar con severa disciplina son más propensos a obedecer. Y 6. Hombres y mujeres obedecen por igual. Es un mito de que las mujeres somos sumisas y obedientes. No, en realidad ambos sexos tenemos la tendencia a obedecer de igual manera cuando nos desarrollamos en igualdad de condiciones. Y también de desobedecer. El sujeto siempre tiende a justificarse de sus actos. ¿Y ustedes? ¿Qué conclusiones obtienen de este experimento? ¿Qué piensan sobre cómo obedecemos sin cuestionar? Los y las invito a dejar sus ideas y opiniones en la cajita de comentarios. Y recuerden, no está muerto lo que yace eternamente. Hasta la próxima. Bye.